Bienvenidos y bienvenidas a todas aquellas personas que estéis aquí, una nueva edición más de Charlamos sobre Educación, en esta entrega ya la 10ª. En el día de hoy, ya se lo decía a ella, me hacía especial ilusión tener esta charla con ella. Os presento a la invitada de hoy. Ella es Mariana Morales Lobo, es consultora educativa independiente para instituciones y centros educativos en España y Latinoamérica, especializada en evaluación formativa. Además, participa como docente en cursos universitarios de posgrado en diversas instituciones públicas y privadas. También ha intervenido en más de 70 centros educativos, acompañando regularmente a los docentes en su desarrollo profesional. Y también Mariana, como no, es licenciada en Filosofía y Letras, ha sido profesora de secundaria y bachiller durante 15 años. Y es autora, junto con nuestro querido Juan Fernández, que espero que esté pronto por aquí también, de este maravilloso libro que les voy a presentar a continuación y que se titula La evaluación formativa. Una maravilla, que ahora ahondaremos en el mismo. Mariana, en primer lugar, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, Antonio Iván, fenomenal, muchas gracias. Espero que tú también estés muy bien. Aquí estamos, con muchísimas ganas de charlar contigo y bueno, y un poquito sumergirnos, ¿no?, en el libro que habéis desarrollado, tanto tú como Juan, sobre la evaluación formativa, y que me parece un tema, a mí personalmente, que hace un momento también conversábamos, de una importancia capital. Y para comenzar ya con la entrevista, como siempre digo yo, o charla, siempre inicio con esta pregunta, ¿no?, a todas las invitadas e invitados que pasan por esta humilde casa, ¿no? Y dice así, Mariana, bajo tu punto de vista, ¿qué cualidades crees que debe tener un buen o una buena docente? Pues voy a redundar un poco en otras ideas que yo creo que han dicho otros de tus, de tus invitados, ¿vale? Pues por supuesto tienes que conocer bien lo que vas a enseñar, pero también tienes que conocer bien el cómo enseñarlo, ¿no? La didáctica de cómo se enseña eso. Y además de esas cuestiones que son técnicas, ¿no? Yo creo que hay una serie de cualidades personales que pueden ayudar mucho a la labor docente, ¿no? El ser flexible, el tener empatía o desarrollarla, tener paciencia. Yo creo que hay ciertas cualidades que ayudan mucho a desarrollar la labor docente. Has señalado unas cualidades que hace poco también había como una especie de, bueno, ya sabes tú, de hilos que se comparten, ¿no?, en Twitter, ¿no?, sobre la erudición, ¿no? Y yo dejaba una serie de reflexiones muy a colación de lo que tú dices, ¿no? Que yo creo que nadie duda de que cuanto mayor conocimiento tengamos sobre un área o determinadas áreas del conocimiento, yo creo que eso, aquí estamos todos de acuerdo, ¿no? Sin embargo, esas cualidades o sí, características, por llamarlas de alguna manera, como pueden ser, pues a lo mejor el carisma, la empatía, la flexibilidad, la paciencia u otras no derivadas, como por ejemplo de las intra o interpersonales, creo que también hay que tenerlas muy en consideración, ¿no?, a la hora de desarrollar cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, sí, es que es así. De todas maneras, no son cosas inamovibles, ¿eh? Puedes tener, digamos, de partida poca paciencia y desarrollarla con la práctica. O al principio, a lo mejor, pues puedes cometer, digamos, errores de no ser demasiado flexible o de tener un trato, a lo mejor yo he conocido gente, por ejemplo, que empieza teniendo un trato como un poco áspero, ¿no?, con los alumnos y tal, y con el tiempo te vas dando cuenta de que eso no es necesario, ¿no?, y que realmente consigues mucho más con un trato agradable y amable que con un trato áspero, ¿no? No estoy diciendo que tengas que coleguear con los alumnos, ni mucho menos, pero hay un mínimo de cordialidad, de respeto, de educación que yo creo que los alumnos lo agradecen mucho. Y el respeto, esa palabra es tan importante, ¿no?, y fundamental, ese respeto, ¿no? Y también, como tú indicas, al final, cualquier persona, si se lo plantea de verdad y se lo propone, creo que en mayor o menor medida, ¿no?, todo es susceptible de mejora. O sea que son cuestiones que se señalan que, aunque de partida, como tú bien indicas, a lo mejor no se tengan en un nivel determinado, a lo largo de los años, ¿no?, y con esa conciencia se pueden ir trabajando y mejorando de manera progresiva.
Pues seguimos avanzando, Mariana, y la siguiente pregunta, esta tenía que hacértela sí o sí, porque me parece fundamental, ¿no? A ver. Y dice así, ¿no? Sé que la pregunta es muy amplia, ¿no? Pero un poquito, dando algunas, en líneas generales, dando algunos tips, ¿no? Algunas ideas, ¿no? Sobre lo que es la evaluación formativa y en qué consiste. Pues mira, la evaluación formativa es el tipo de evaluación que hacemos cuando queremos regular los aprendizajes. Es decir, cuando queremos que lo que está aprendiendo el alumno pues lo aprenda mejor o lo aprenda más o quite errores, en fin, que haya una mejora en ese aprendizaje. Entonces, tiene que tener esa función reguladora. Por lo tanto, si tiene una función reguladora, es una evaluación que se hace durante el proceso de aprendizaje, no al final, sino que se hace durante el proceso de aprendizaje, ¿no? Precisamente porque esa es la gracia que tiene el poder, el que pueda tener una consecuencia positiva en el propio aprendizaje, ¿no? Y básicamente eso es lo principal de la evaluación formativa. Luego, yo suelo citar los 3 pasos que debería tener una buena evaluación formativa, ¿no? Que son, en primer lugar, pues recoger evidencias de lo que el alumno está aprendiendo, que esto se puede hacer pues, de muchas maneras, dependiendo pues, de la naturaleza del aprendizaje y también del contexto del alumno. Hay una serie de variables ahí que hay que tener en cuenta para que eso tenga una validez y que pueda ser fiable. Entonces, primero recoger las evidencias, después analizarlas y cuando las analizas, pues pensar qué es lo que ya sabe, qué es lo que sabe bien, qué es lo que sabe regular, qué es lo que no sabe y, sobre todo, lo que no sabe, por qué no lo sabe. Esto es un aspecto básico, ¿no? Lo que no sabe, ¿por qué no lo sabe? Ese es el análisis interesante que podemos hacer como especialistas, porque a partir de ahí tomamos decisiones de qué puede hacer el alumno y qué podemos hacer nosotros para que el alumno acabe aprendiendo eso pues, de la manera aprendiendo correctamente o sin lagunas, en fin, dependiendo del problema que hayamos detectado ahí, ¿no? Entonces, esos 3 pasos, recoger evidencias, analizarlas y después tomar decisiones. Y las decisiones, y aquí es un punto en el que yo suelo insistir mucho, tienen que ser dentro de nuestro ámbito de actuación. O sea, las decisiones no puede ser que se las apañe por su cuenta. O sea, no, eso no funciona así. Las decisiones tienen que ser cosas que nosotros pues, podamos hacer en nuestra clase con ellos, ¿no? Y que ellos puedan hacer con nuestras indicaciones, etcétera, ¿no? Va un poco por ahí. Me parece súper interesante. Además, la evaluación entendida, siempre hay, bueno, al menos yo en mi experiencia, hablamos de la sumativa, ¿no? Al final es que te ponen una calificación. Yo también lo he vivido como estudiante y claro, todos los preceptos que desarrolláis, como tú dices, ¿no? Vas a un poco recoger evidencias, ¿no? De ese proceso, ¿no? De aprendizaje que luego nos ayude a tomar mejores decisiones. Me parece fundamental y sobre todo el durante, ¿no? Que no sea como, ala, llego al final, te pongo esto ya que parece que sea, ¿no? Que se acaba la película, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y ese proceso previo y durante que vosotros muy bien señaláis en el libro, a mí me parece fundamental, ¿no? Y muy a tener en consideración. Es que si haces bien ese proceso, es decir, si integras bien lo que es la evaluación en el proceso de aprendizaje, luego el resultado normalmente va a ser mejor. Totalmente. Y fíjate que a raíz de esto, Mariana, quería preguntarte, hablando un poco de aprendizaje, de motivación, ¿no? O de digamos, interés, ¿cuál fue la principal motivación, ¿no? que os llevó, ¿no? A escribir este preciado libro, ¿no? Tanto a Juan como a ti y a ti como a Juan. ¿De dónde nació esa idea, ¿no? De, oye, Juan, no sé, un poquito, ¿no? Digamos la génesis, ¿no? Previa, ¿no? A la elaboración de este fantástico libro. No sé si esto es una pregunta un poco trampa, ¿eh? Vamos a ver, primero, ¿has hablado ya con Juan de este tema o no? No, 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 no. Vale, vale. Mariana, lo que se pueda responder, lo que no, no se diga nada, ¿eh? Porque es verdad que se me ha Vale, ocurrido ahora. vale. Me tiene interés. Si no, lo dejamos para el próximo Sí, capítulo. Estamos ahí. sí, es muy sencillo. Es muy sencillo, lo digo de broma. A ver, la cuestión es que yo llevo trabajando el tema por mi lado unos años, ¿vale? Sobre todo acompañando a grupos de profesores en el proceso, ¿no? Y Juan lo lleva haciendo en su clase y además mucho tiempo también y además ha leído un montón sobre la cuestión, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo tuiteaba sobre ello, Juan también, y un buen día pues me dijo Juan, oye, ¿qué te parece si escribimos un libro? Y yo, pues vamos a pensarlo un poco, ¿no? Qué bueno. Y ya, bueno, pues ya quedamos un día, lo hablamos y tal, y bueno, pues realmente sí que vimos que había
un punto de interés en escribirlo y en publicarlo, ¿eh? Pues yo creo que son dos procesos un poco distintos, ¿eh? El hecho de escribirlo, a mí al menos, me ha ayudado mucho a sistematizar muchas cosas, ¿no? A ordenar, a organizar, a decir esto aquí, esto ahí, a ampliar ciertas cosas. Bueno, por ahí un poco, ¿no? Entonces eso la verdad que, o sea, como proceso personal, el hecho de escribir un libro a mí me ha venido muy bien. Y luego el tema de publicarlo, pues es que vimos que tenía sentido, ¿no? Aunque hay algunos libros muy buenos sobre evaluación formativa, que bueno, luego te los enseñaré porque como siempre preguntas por libros, los tengo aquí Sí, preparados. Aunque hay libros muy buenos sobre el tema, nosotros queríamos aportar algo que le diera como un enfoque práctico, es decir, que hubiera como muchas ideas, pero que al mismo tiempo también aportara ciertas reflexiones, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí yo creo que hemos hecho un buen tándem, ¿no? Juan y yo en este proceso, ¿no? Y creemos que eso es lo que le ha gustado a la gente, el que haya un poco las dos cosas, ¿no? La parte de pensar, de reflexionar, de hacerte buenas preguntas en tu cabeza, de cuestionarte cosas, o sea, lo que es la práctica reflexiva. Y luego la parte propositiva, ¿no? La parte de ideas, de qué cosas puedes hacer en tu clase y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues unos se quedan más con unas, otros se quedan más con otras, pero la verdad que estamos muy sorprendidos de lo bien que se está vendiendo y del feedback que tenemos, porque raro es el día que no nos dice alguien, oye, me estoy leyendo tu libro, me está gustando tal aspecto, tal otro, o sea, raro es el día que alguien no nos lo dice, ¿no? Así que, bueno, pues estamos contentos de haber aportado ahí nuestro granito de arena. habéis dejado un buen grano de arena y creo que estáis impactando a un número muy significativo de profesionales de la educación y también alumnos, ojo, que yo todavía soy alumno y nos está ayudando muchísimo. Y coincido mucho contigo, yo creo que un poco la esencia y el acierto en la elaboración de este libro, Mariana, tanto de Juan como tuya, es precisamente lo que tú has indicado, ¿no? El invitar a la reflexión y luego lo que a mí más me chifló de verdad, porque cuando yo a veces leo algunos libros o veo determinados blogs o tal, a veces echo en falta esos pequeños ejemplos, ¿no? O darte alguna idea. Y vosotros la habéis conseguido de una manera brutal y creo que en gran medida el éxito de este libro, creo, al menos bajo mi punto de vista, se debe también sobre todo a ello, ¿no? Aparte de la parte, como tú bien indicas, de reflexiva, ¿no? Con la que invitar a todos los profesionales a llevar a cabo, ¿no? en su práctica, digamos, diaria. O sea que... Sí. Yo, desde mi experiencia como acompañante de formaciones, etcétera, muchas veces los profes lo que quieren son recetas, ¿vale? Recetillas, ¿no? Soluciones así como rapiditas a las cosas que es. Pero a mí no me gusta dar la receta y ya, porque la receta tú la pones en práctica, pero no entiendes qué es lo que estás haciendo necesariamente, ¿no? Entonces, para que eso realmente se aguante en el tiempo, se sostenga, puedas generar una cultura de trabajo en equipo docente a partir de esas prácticas, tienes que entender muy bien lo que estás haciendo. Entonces, por eso hay que juntar siempre la parte de la reflexión y del cuestionamiento con la parte de las propuestas prácticas. Si no, la gente lo pone en práctica y luego viene otra cosa y entonces dice, esto me gusta más. y entonces, pues lo deja y hace otra cosa. ¿Pero por qué? Pues porque no estaba viéndole la esencia de lo que estaba haciendo, ¿no? Cuando tú estás convencido de la esencia que tiene eso, no lo abandonas por una receta nueva. ¿No? Y es cierto que es muy... Yo también, fíjate, he de confesarlo, y te hablo desde mi ámbito como entrenador de baloncesto. Cuando voy a Clinic o te metes en un blog y ves ejercicios determinados de baloncesto, o ves algunos muy famosos ahora como Recedo, no, si trabajas esto, los jugadores van a... No, al final cada equipo es un mundo, cada contexto es un mundo y todo lo que ves al final tienes que adaptarlo, tienes que dar una cierta reflexión, ajustarlo a la realidad en la que tú te encuentras. Entonces yo confieso que cuando empecé a entrenar, pecaba de eso, buscaba recetas. A ver qué me puede dar, qué ejercicio voy a mejorar. La defensa individual, negando el mano no dominante con el equipo contrario, ¿no? O con mis jugadoras. Y con los años te das cuenta de que eso no es tanto así, ¿no? Que luego lo pones en práctica y a veces no es tanto como
o al menos se quiere ver desde fuera, ¿no? Entonces, ese aspecto que tú señalas me parece, vamos, absolutamente fundamental, Mariana. Totalmente. Pues seguimos avanzando, si te parece, y nos sumergimos también nuevamente en tu libro, y quiero destacar una frase, que creo que es tuya, es cosecha tuya, que ha tenido bastante aceptación, ¿no? Y dice así, te la leo textualmente, porque a mí personalmente también me ha encantado, ¿eh? Usar la rúbrica solo para poner notas es como comprarse la Thermomix para rallar el pan. O sea, me parece brutal. Voy a empezar a cobrar royalties por esa frase, cada vez que alguien la diga. Es un chascarrillo. ¿No? Es un chascarrillo, ¿no? A ver, la idea de fondo es que, a ver, hacemos muchas rúbricas, ¿sí? Yo por lo menos yo he hecho muchísimas rúbricas, ¿eh? Y yo veo que la gente hace muchas rúbricas y le dedica mucho tiempo a diseñarla, a pensarla, tal y cual. Y luego, lo único que hace con ella es poner notas. Pues es que, o sea, para ese viaje no hace falta tanta alforja, o sea, no es necesario. ¿Ah? ¿Ah? Para poner una nota tienes cosas que seguramente son más ágiles para utilizar, ¿no? Si haces la rúbrica, o sea, te has pegado el currele de hacer la rúbrica, pues usará más. O sea, no la uses para rallar el pan, usará para hacer otras cosas con ella, ¿no? Entonces, ¿qué cosas puedes hacer con la rúbrica? Pues, por ejemplo, puedes hacer al principio del aprendizaje, mostrársela a los alumnos, ¿sí? Compartirla con ellos. Les puedes enseñar modelos de la tarea que estén trabajando, por ejemplo, lo que has dicho del, ¿cómo era? Lo del pase con la mano izquierda, ¿cómo era aquello? Sí, bueno, la defensa individual, por ejemplo, la jugadora negando a un mano no dominante, ¿no? Por poner un ejemplo del baloncesto, ¿no? Técnico Muy bien. Pues tú individual. perfecto, pues tú les muestras el modelo de eso, lo haces tú mismo o le pones a alguien que lo haga o les pones un vídeo, lo que sea, ¿no? Y entonces con la rúbrica adelante les dices, pues mirad, o sea, este modelo que estamos viendo, pues estaría aquí, aquí y aquí, ¿no? Estos serían un poco los descriptores, ¿no? Ahora vamos a ver otro y se lo vuelves a decir, ¿no? No hace falta que sean muy buenos, pueden ser diferentes. Precisamente la idea es que ellos vean cuál es la diferencia que hay entre unos y otros, ¿no? Y luego, pues les dices, bueno, después de decirles un poco, pues cómo interpretas tú esa rúbrica, les puedes pedir a ellos que la interpreten ellos, ¿no? Les pones otro modelo diferente y ahora interpretadlo vosotros, ¿no? Entonces, ¿qué consigues cuando estás haciendo eso? Hombre, pues están interiorizando, ¿sí? Los criterios de evaluación. Están interiorizando lo que es una buena tarea. Están aprendiendo de los errores de otros. Están diciendo, uy, esto es lo que tengo que hacer y esto, no, esto no. Entonces, y aquí ves que la nota no ha entrado en la ecuación en ningún momento, ¿vale? Entonces, estamos al principio del aprendizaje, podemos usar esas rúbricas para mostrarles modelos, comentarlos, compartir criterios, etcétera. E incluso podemos dejar la rúbrica, si ya saben un poquito del tema, ¿vale? Podemos dejar la rúbrica con huecos y tal y hacerla con ellos. Rellenar esos huecos con ellos, por ejemplo, ¿no? O dejamos un espacio y decimos, bueno, hemos hablado de estos aspectos y tal, del pase de la mano izquierda y tal. Vale. ¿Creéis que hay alguna cosa más que tengamos que tener en consideración? Entonces, ellos van a aportar ideas, después añadir alguna cosa. Eso es un proceso muy bonito también porque ellos van interiorizando y van reflexionando sobre lo que van a aprender. Y ahí los tienes ya en tu barco, que es lo que te interesa, que estén en tu barco desde el principio, no al final, sino desde el principio. ¿Vale? Luego, durante el proceso, la rúbrica la puedes seguir utilizando. Te estoy diciendo la rúbrica, pero si haces una lista de cotejo te puede servir también. Pero ya que tienes un Thermomix, ostras, pues úsalo. O sea, durante el proceso puedes hacer lo mismo, ¿no? Ellos pueden hacer, si tienen bien interiorizados los criterios, pueden hacer coevaluación entre ellos, por ejemplo, con esa rúbrica. ¿Vale? Y no para ponerse nota, sino para decir, oye, pues fíjate que este aspecto y tal lo tienes ya conseguido, tu próximo paso yo creo que estás a punto de conseguir esto. ¿Y qué tienes que hacer para ello? Pues tal cosa, o tal. Uy, esto no tengo claro cómo hacerlo, vamos a preguntar al profesor o tal. ¿Vale? Entonces, o sea, te da juego precisamente a esa reflexión por parte de los alumnos de su propio aprendizaje, ¿no? Para hacer esa metacognición, ¿no? Y ves que la nota no ha aparecido aquí. Aquí lo que ha aparecido es una serie de descriptores que tú tienes ahí apuntados en una rúbrica, en una checklist o lo que sea, y ellos están utilizándolo para poder hacer eso que tienen que hacer, pues hacerlo mejor, aprenderlo mejor. Yo en mi experiencia como entrenador, con el paso de los años también, sí he descubierto, aparte de todo esto que comentas, digamos que también he hecho una evaluación formativa, no he hecho rúbricas como tal. Yo tenía, bueno, pues mi papel con mi diseño, con cada uno de los gestos técnicos, los fundamentos técnico-tácticos, pero sí he descubierto, yo tengo una experiencia de casi unos 10 años, Mariana, como entrenador de baloncesto, y sí me he dado cuenta de que cuando pones objetivos personalizados, bien definidos, y les marca un reto
que también suelo escuchar mucho a Juan, ¿no? Y con el que también me siento identificado cuando habla de él, ¿no? Que generen un éxito, pero que no sean retos ni muy difíciles, ni muy sencillos, que digan, oye, pues esto es muy fácil, Eso es. entrenador, no. O esto, macho, por más que lo intenté, me has puesto un nivel súper alto, ¿no? Y creo que ahí está Exacto. la clave también, ¿no? De tener esa, como digo yo, ¿no? Ese bisturí, ¿no? Para saber diseñar, ¿no? A medida, que es muy difícil. Eso requiere de un... Bueno, yo me tiraba, Mariana, horas y horas fuera para establecer bien, ¿no? Ese tipo de, vamos a llamarlo objetivos, ¿no? De entrenamiento Mm, y ajustarlos a mm, la necesidad de cada una de las jugadoras. Y eso mm. veían, ¿no? Cómo realmente les motivaba, ¿no? Veían también que iban teniendo éxito y por tanto se esforzaban o aumentaba su nivel de atención, ¿no? Y de motivación. Y bueno, confesarte que creo que tiene algo de relación, ¿no? Con lo que tú nos estás comentando, ¿no? En estos momentos. Sí, 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 totalmente, totalmente. Es que los retos tienen que estar ajustados pues bueno, a la zona de desarrollo próximo de donde está el alumno, hablando en términos técnicos, ¿no? Y entonces, pues aquí está la cuestión, que si te ponen una cosa que es demasiado difícil, pues vas a tirar la toalla, porque vas a decir, esto es imposible, va, paso, tal. Y si es demasiado fácil, pues no pones el menor interés y enseguida estás ahí dando la lata, ¿no? Entonces, pues, o aburrido. Entonces, pues, esa es la cuestión, que es que en una clase pensar que todo el mundo tiene exactamente el mismo nivel, pues es una fantasía, ¿no? ¿Vale? Entonces, es difícil y es complejo, pero tendríamos que diseñar un poco en la línea de lo que tú has comentado, ¿no? O sea, tienes tal objetivo, muy bien, pues cuál es el suelo y cuál es el techo, ¿no? Exacto. Diseñas actividades de suelo bajo y techo alto porque, oye, pues a lo mejor hay gente que está aquí y entonces puede dar el siguiente paso, pero a lo mejor el que está aquí, pues lo que tiene que hacer es hacer un poquito más, ¿no? Pero que todo el mundo pueda avanzar algo, eso es muy importante. Entonces, el proponer actividades suficientemente ricas y abiertas para que los alumnos encuentren su nivel de reto adecuado bueno, técnicamente es difícil, pero bueno, yo creo que es importante, ¿eh? Y afecta muchísimo a la motivación, es exactamente lo que has dicho, ¿eh? Afecta a la motivación. Yo me he dado cuenta. Y también tenía como una especie de concepción errónea, ¿no? Bueno, concepción errónea en cuanto a la motivación, ¿no? De que yo tenía un poco por mi forma de ser, mi propio seco, ¿no? Mi propia forma de ser, que yo soy una persona que es verdad que de por sí, pues tengo creo, ¿no? Un alto grado de motivación intrínseca, ¿no? A veces también un poco buscaba esa, oye, ¿y por qué yo sí, ellos no? No como buscando también eso, no, no. Y claro, tú puedes partir de un inicio en el que algo te pueda llamar la atención, que te despierte curiosidad, pero creo, corrígeme si me equivoco, Mariana, para construir esa motivación, llamémoslo intrínseca, ¿no? Que es por placer, ¿no? Que de querer hacer algo, que no haya una fuente externa, ¿no? Que te esté, digamos, dando ese refuerzo. Tú tienes que tener esa sensación de que estás aprendiendo, de que estás mejorando o progresando en algo. Porque si ves que sigue durante mucho tiempo y no ves el más mínimo avance, ¿qué le pasa? Lo típico, ¿eh? Los brazos arriba, yo lo dejo, esto es muy difícil para mí, es que yo no Claro. valgo. Empezamos con los es que yo no valgo, es que no sé qué, es que lo otro. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, así es. Y si eso no te pasa solo en una asignatura, sino que te pasan 5 o 6, pues imagínate el autoconcepto que tienes, ¿no? ¿Mm? Totalmente. Y fíjate que vamos a ir avanzando porque ahora, hablando de motivación, de evaluación formativa, me quiero adentrar también en un apartado que a mí también me chifla a nivel personal y es el feedback, ¿no? O la retroalimentación, ¿no? Que habláis, tanto tú como Juan, ¿no? En el capítulo cuarto del libro, ¿no? Y además que os adentráis también en la cuestión de las notas, ¿no? Notas, como hemos dicho, notas menos, feedback más, ¿no? En este Sí. sentido, y me gustaría que a todas las personas que nos estén viendo, ¿no? Nos explicaras qué es el feedback efectivo y por qué es tan importante, Mariana, en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Mm. Bueno, nos podríamos estar mucho rato hablando de esto, pero voy a tratar de resumir ahí como las cuestiones básicas, ¿eh? Lo primero que a mí me gustaría decir del feedback es una cuestión práctica y es que el feedback hay que darlo durante el proceso, cuando hay tiempo de mejorar, ¿sí? Y esto es que me encuentro mucho con que la gente da feedback al final del proceso. Y entonces dice, claro, es que no llego a todos, no sé qué, luego además no sirve. No, claro que no sirve. Es que si se lo das al final, luego no tiene oportunidad de ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, eso no tiene sentido. O sea, el feedback tienes que darlo cuando haya margen de tiempo para poder mejorar y poder ajustar las cosas, ¿vale?
Entonces, eso es una primera cuestión que me parece básica, ¿eh? O sea, el feedback, si lo estás dando al final, pues para mí es un poco pérdida de tiempo, ¿eh? No del todo, pero vamos, bastante, ¿no? Y eso uno. Luego, otra cuestión es el tipo de feedback que das, ¿no? Creo que el feedback útil es el feedback que es de tipo cualitativo, ¿no? El que te dice con cierta precisión qué está pasando ahí y qué puedes hacer, ¿vale? Que te da ideas concretas de lo que puedes hacer, ¿vale? O sea, si yo por ejemplo, estoy practicando el tiro a gana, el tiro libre, ¿vale? Y hace mucho que no lo practico, pero imaginemos que estoy practicando el tiro libre. Claro, si a mí me dice, jo, Mariana, el que haces fatal, pues es que eso no me ayuda mucho, ¿vale? O sea, me tienes que dar algo un poco más concreto, ¿vale? O si me dices, por ejemplo, te pongo un 5, pues tampoco me ayuda mucho, porque yo no sé qué es lo que tengo que hacer para mejorar. Digo, pues está aceptable, pero ¿qué hago para hacerlo mejor? ¿Sí? ¿O por qué no lo hago tan bien como mi compañera? O sea, no lo entiendo, ¿no? ¿Sí? El feedback útil es el feedback que me da detalles concretos de qué puedo hacer para hacerlo mejor. Y bueno, yo no me acuerdo mucho, pero seguramente pues me dirás algo así tipo tira al aro, ¿no? O bota primero, o no te distraigas con lo que hay alrededor, o no sé, me imagino, ¿eh? O alguna postura del cuerpo, alguna cosa así, ¿no? No me acuerdo mucho, pero me Sí, no, imagino que pero va va por bien ahí. encaminada. Sí, sí, al final, bueno, cada uno tiene su rutina. Siempre nosotros decimos también que la rutina, antes de lanzar el tiro libre, del focus, de Sí, concentrar, la eso disposición del es, cuerpo, que luego puede variar mucho, eso la es, mecánica de tiro, en fin, son eso es. pequeños detalles que luego también se personalizan mucho. ¿Te das cuenta, eh? Esto es lo bonito. También en función, porque luego, y permíteme un inciso, y esto que la gente del básquet, los entrenadores que también nos puedan estar viendo, se sentirán muy identificados, ¿no? Porque siempre ha habido pequeños debates sobre el tema de la mecánica de tiro. Hay una mecánica o una manera de enseñar una metodología per se, ¿no? Los 90 grados, el brazo, dedo índice, dedo corazón, extensión de la muñeca, golpe de muñeca, etcétera, ¿no? Pero luego es cierto que es verdad que luego cada jugador, sobre todo en el tiro libre, que es la situación en la que el jugador o la jugadora se enfrenta solo al aro, ¿no? Que ve todo el mundo mirándola, ¿no? O sea, es muy diferente y ahí, por ejemplo, pueden cambiar algunos mecanismos. En definitiva, que como tú dices, que en un feedback, y te dejo seguir abordando esta parte tan importante, no basta decir bien mal, ¿no? 5, 7, 8, sino dame claridad, ¿no? Sobre qué es lo que tengo que, Exacto. qué es lo que puedo mejorar, ¿no? Exacto. Ahí me tienes que decir, mira, Mariana, tú estás haciendo muy bien lo de mirar al aro, ¿vale? Pero la postura esta del 90 grados tal, vamos a corregirla un poquito. Entonces me enseñas cómo es, te pones a mi lado, me haces así tal, o mira cómo lo hace, o dile a tu compañera que te lo ponga el brazo. O sea, sí, algo concreto, algo concreto. Dime lo que ya estoy haciendo bien para no liarme, ¿sí? Claro. ¿Vale? Y para tenerlo claro, y dime qué es lo que puedo mejorar, pero algo concreto y que esté a mi alcance, ¿eh? ¿Vale? Que esté a mi alcance, ¿no? ¿Vale? Porque si me dices, no, ahora vas a intentar hacerlo desde no sé cuántos metros, pues lo que eso no está a mi alcance. O sea, si no lo hago desde cerca, lo voy a hacer desde lejos. O sea, sí. Entonces, pues tiene que ser algo que realmente esté a mi alcance, ¿no? ¿Vale? Y tiene que ser también algo que a mí me haga pensar un poco, ¿vale? O sea, no me lo des todo hecho. Es muy importante. Hazme pensar un poquito, ¿eh? Entonces, por ejemplo, me puedes decir, Mariana, ¿tú te acuerdas de lo que habíamos dicho del aro? ¿O te acuerdas de lo que habíamos dicho de la postura del brazo? Y yo te diré, pues sí, era así. Y entonces, seguro que el codo tal, ¿eh? ¿Vale? O sea, hazme pensar un poco. Porque si me haces pensar un poco, yo eso luego me va a ayudar a hacerlo otras veces. En cambio, si me pones directamente, me coges el brazo y me dices, ponlo así y tal, pues claro, pues yo ahí no pienso mucho, voy a mal colocado. Total. Claro, entonces, bueno, la primera vez pues vale, pero luego ya, pues sí, acuérdate cómo lo hemos hecho antes, está, sí, o mírate al espejo, mira, vale, o sea, dame algún truquillo, algo para que yo pueda hacerlo por mí misma y que pueda hacerlo pensando yo, ¿no? Sí, estamos hablando de una cosa física que seguramente es mucho más fácil de imaginar que una cosa igual es mental, ¿no? Pero es la misma idea, ¿eh? Es la misma idea, o sea, hay que proporcionar los andamiajes, es decir, aquellos apoyos que pueda tener el alumno en lo que esté aprendiendo, sí, pero siempre darle un poquito de margen para que piense y que pueda dar el siguiente paso. Ese es un poco el arte del asunto. Esa cuestión que acabas de comentar, Mariana, y también te digo, corrígeme si me equivoco, puede estar un poco también relacionada con la evocación, el también esa reflexión de que ellos evoquen a lo mejor esas experiencias o conocimientos previos para que construyan o a raíz de ello también vayan mejorando su práctica. ¿Qué se me ha venido a la Sí, cabeza?
Se puede relacionar, sí, te lo ha evocado. Sí, Sí. nunca lo hemos visto, es verdad. No, Se puede, le voy a comentar a Mariana, digo, a ver si estoy equivocado, ¿no? Porque se me ha evocado, ¿no? Esa evocación, para la redundancia. sí, se puede relacionar. No es exactamente lo mismo, ¿eh? Pero tú durante el feedback puedes pedirle al alumno o a la alumna que practique alguna cosa de evocación. El ejemplo que te acabo de dar sería un caso. Por ejemplo, esto me lo dices el lunes, entonces el miércoles, Mariana, otra vez el tiro libre, venga, ponte. Sí. A ver, ¿te acuerdas cómo era? ¿Sí? ¿Cómo era? Sí, no me lo digas tú. ¿Sí? Haz que sea yo quien lo tenga que decir. ¿Eh? Haz que sea yo quien lo tenga que hacer. ¿Sí? No es, mira, recordáis que esto se hacía así, pupa. No. O sea, ¿cómo era? Venga, intenta recordarlo tú. Esa es la clave de la evocación, que lo intente evocar la persona que está aprendiendo. Tú ya te lo sabes. Así Sí, es. pero lo que le sirve al que está aprendiendo es tratar de reconstruirlo, de recordarlo en su cabeza, de evocarlo. Entonces, cuantas más veces lo evoque correctamente, ¿sí? Pues más se va a quedar, digamos, como fijado en su cabeza. A mí me recuerda un poco, yo es que soy muy de metáforas, me recuerda un poco a un camino, ¿no? Cuando tú un camino lo transitas muy poco, pues o nadie pasa por ahí, pues ese camino pues empieza a llenarse pues de piedra, de hierbas, de tal, ¿vale? Y al final desaparece el camino. Y es muy difícil volver a ese sitio porque ya no hay camino. En cambio, si el camino pasas de vez en cuando, ¿no? Pues se va haciendo más camino, ¿no? Se va haciendo más camino, entonces es más fácil llegar a ese sitio, ¿vale? Y no es cuestión de hacer un arrase de atajo, digamos, el primer día, ¿no? Sino de poco a poco ir como despejando ahí un poquillo el camino, ¿vale? Y transitándolo. Cuanto más lo transitas, pues más se te va quedando en la memoria, ¿no? Y esa es un poco la idea de la evocación. ¿Mm? Qué bueno, me gusta mucho la analogía de la metáfora. Y creo que la metáfora también es un recurso muy bueno también, ¿no? Para Sí. los que vean los procesos de enseñanza, aprendizaje. Yo sí lo he tratado mucho, sobre todo bueno, la didáctica de las ciencias experimentales. Hemos trabajado mucho el tema de la metáfora, la analogía, ¿no? Y creo que es un recurso también muy potente. Ojo, que también tiene sus limitaciones. Ahí también, como Sí. siempre decimos, hay que hilar muy fino, saber elegir muy bien los ejemplos, el análogo, ¿no? La analogía, para que llegue de manera, bueno, de manera clara, ¿no? al alumnado. Sí, sí. Sí, la metáfora es un instrumento, es un recurso súper potente, pero hay que tener en cuenta que las metáforas perfectas no existen. Es decir, hay un punto que es el punto con el que estás comparando, ¿sí? Pero Claro. no te va a funcionar con todos los aspectos del elemento con el que estás comparando. Te va a funcionar con aquel punto que estás comparando, no con todos. Entonces, desarrollar la metáfora no es muy buena idea. Es mejor lanzar la metáfora, pum, que se vea claramente la conexión y decir, recordad que esto es como tal, ¿vale? Y luego, pues, bueno, pues practicarlo, evocarlo más adelante, etcétera, ¿no? Así es. Yo, por ejemplo, sí te quiero comentar, porque, claro, yo muchas veces leo libros como el vuestro, Mariana, y yo en mi experiencia, como siempre digo, y no son todos los docentes que tengo, pero sí he echado mucho en falta esta evaluación formativa, es decir, también sobre todo ese feedback útil, como tú señalas. Mm. Y a veces he tenido la oportunidad de hablarlo con algunos docentes, ¿no? Con los que, bueno, pues tienes más confianza, ¿no? Y tener charlas, ¿no? Pues abiertas, ¿no? Y digo, oye, ¿qué ocurre? ¿Por qué a veces falta este feedback? Porque hacemos en ocasiones, Mariana, muchos trabajos prácticos, pero luego al final nos ponen un número, 7, 8, 9, 10, vale, que si tienes notas altas, entre comillas, como que te relajas, ¿no? Como diciendo, pues entonces que lo he hecho de maravilla, ¿no? Mm. Pero falta ese feedback cualitativo, ¿no? O a veces en el mismo proceso, no en todos los casos, ¿no? Pero yo sí tengo que decir que lo he echado en falta, ¿no? En momentos determinados. Mm. Y creo que también viene a raíz de la cantidad de alumnado que tiene cada profesor, porque son ratios bárbaras, Mm. Mariana. Entonces, claro, yo digo, madre mía, pero ¿cómo una persona va a Mm. estar, ¿no? Si tiene 200, 250 alumnos, se Mm. puede realmente, y te hablo de educación superior, Mariana, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. aportar un feedback a todo el alumnado de calidad y sobre todo en el momento, porque claro, a veces también te lo pueden dar, pero a lo mejor ha pasado, no sé, 2 semanas, por ejemplo, y yo creo que Elías Juan, que también decía, no sé si era Dylan Williams, puede ser, Puede ser, sí. o Sí, sí. Daniel Willingham, siempre me confundo. Dylan. Dylan, exactamente. Dylan,
que hay que intentar darlo cuanto antes mejor, ¿no? Y tú antes también lo decías, porque si lo dejas pasar en el tiempo, creo que pierde eficacia, ¿no? Entonces un poco quería compartirlo Bueno, contigo, esta situación. sí, hay muchas cosas en lo que has dicho, Iván, y no, Antonio Iván, y no tengo una varita mágica para solucionar cosas, Ya. ¿vale? Lo que sí te puedo decir es que no todo el mundo necesita el mismo feedback, la misma cantidad, ¿vale? Cuando uno está empezando a aprender una cosa, normalmente necesitas más frecuencia de feedback. Claro. En cambio, cuando ya estás más rodado, ¿no? Cuando ya eres más experto, no te hace falta tanto feedback. Es mejor una cosa más puntual. Yo digo esto porque cuando decimos, es que tengo muchísimos alumnos, sí, pero piensa que no a todo el mundo le hace falta la misma cantidad de feedback, ¿vale? Pues aquí podemos encontrar una primera clave para economizar nuestros esfuerzos, para ser más eficaces, ¿no? Que pensar en eso, que no todo el mundo le hace falta con la misma frecuencia. Los que estén un poco más en un momento más inicial de su aprendizaje, les va a hacer falta más. Y los que estén más avanzados, les va a hacer falta menos y mucho más, no sé cómo decirlo, más quirúrgico. Sí. Como más puntual, más del dedo no sé qué, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, la cuestión de la frecuencia, o sea, si lo necesitas inmediatamente o puedes dilatarlo un poco. Pasa lo mismo. Cuando estás empezando, lo necesitas con más frecuencia y lo necesitas más. En cambio, cuando ya estás más avanzado, cuando ya tienes un nivel más elevado, puedes esperar un poco. ¿Sí? No es tan urgente que te den ese feedback, ¿no? Entonces, aquí yo creo que tenemos otra clave importante a la hora de pensar en esos volúmenes grandes de alumnos que, pues, por ejemplo, en la universidad se encuentran los profesores, ¿no? ¿No? Y luego tienes otras opciones, como el feedback colectivo, ¿no? ¿Vale? Bien, claro. ¿Vale? Que bueno, hay gente que lo hace, ¿eh? Y entonces, pues en lugar de darle el feedback individual a cada uno, pues te coges un poco los trazos generales de las cosas que has visto correctas y las cosas que has visto que se pueden mejorar y tal, y les das pistas de cómo hacerlo, pero en lugar de decírselo uno por uno, que te lleva muchísimo tiempo, que es eso repetido por N alumnos, pues lo dices colectivamente, que puedes hacerlo en clase o pues si es en la universidad, pues a lo mejor se lo puedes hacer grabando un vídeo o poniéndoles un documento o lo que sea, ¿no? O sea, se puede hacer de muchas maneras. Pero yo quiero insistir en una cosa, eso tiene sentido si luego el alumno lo puede modificar. ¿Vale? Acabo de dar, perdóname, la diana y te dejo seguir, Mariana, porque me encanta lo que estás comentando ahora mismo. Es que si no tienes la oportunidad de volverlo a intentar, es que ¿para qué le estás dando el feedback? Es que aunque tuvieras todo el tiempo del mundo, aunque fuerais 7 profesores en una clase dando feedback, es que si no tienen oportunidad de volverlo a intentar, es que el alumno no le va a ver el sentido. Entonces, el feedback tiene que tener sentido en la cabeza del alumno. Qué importante, ¿eh? Esto que comento y quiero matizar, que esto que has comentado, muchos docentes de mi facultad lo llevan a cabo. Y añado más, también tenemos a nuestra disposición tutorías, donde los docentes nos atienden personalmente o en grupo a cualquier duda que tengamos. Ojo, que no parezca que parece que todo el mundo no lo hace, ¿no? O no intenta trabajarlo, ¿no? Sino también un poco te comenta esta situación, pues precisamente también para que me dé la claridad, también todos aquellos que nos estén escuchando, pues da esos, bueno, digamos, aspectos, ¿no? A tener en cuenta de que no todo el mundo necesita, de que partimos de un nivel que a lo mejor es más novato, ¿no? O más neófito, en el que sí necesita a lo mejor más atención y conforme vas progresando, eso se puede ir reduciendo. Eso me parece muy interesante, ¿no? Que no es tanto en cuanto, ¿no? Que tengan más o menos cantidad de alumnos. Sí, y otra cosa que yo creo que, a ver, lo estamos enfocando un poco a universitarios, ¿vale? Pero en todos los niveles del sistema te vas a encontrar clases heterogéneas, ¿no? Y entonces vas a encontrarte gente que, pues, que es, como tú has dicho, neófita o está empezando tal, y gente que está más avanzada por motivos X, que no vamos a entrar ahora, pero te lo vas a encontrar, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que teniendo un poco esta clave en la cabeza, seguramente puedas actuar con más eficacia, ¿no?
Muy interesante todo lo que acabas de comentar. A mí me sirve para seguir también aprendiendo, para seguir mejorando, por si algún día espero que este trabajo pueda ir algún día a ejercer, ¿no? Y aplicar, bueno, pues todas las consignas que aparecen aquí en el libro y también muchas de las que tú me estás comentando, aunque me haya desviado un poquito, haya tirado para mi terreno, ¿no? Que es donde me encuentro ahora mismo, que es la Facultad de Educación. Bueno, y también quería aprovechar, como no, ya que te tengo aquí, ¿no, Mariana? También un poco para Claro. Ujú, preguntarte en este sentido, ¿no? ujú. Seguimos avanzando, si te parece, y ahora me gustaría tocar un apartado que también me interesa mucho, Mariana, que es el tema de la coevaluación, ¿no? En el apartado de estrategia hay un punto, ¿no? Que dice concretamente esto, ¿no? Si lo has aprendido, encuentra a alguien que no. Y fíjate que a raíz de esa frase, claro, yo llego a pensar, ostras, si yo algún día soy maestro y estoy en la clase, ¿no? Y tengo algún alumno que, oye, pues vamos a suponer una alta capacidad, ¿no? Por poner un ejemplo concreto, ¿no? Invito, genero estrategias, pues, oye, pues ayúdanos a tal o a otra persona. Y ese alumno o alumna, Mariana, en un momento dado dijera, oye, pues no me apetece, ¿no? O no me motiva, o me da vergüenza, no lo sé, o no quiero hacerlo, ¿no? Que me preguntaba, ¿no? ¿Qué podríamos hacer en ese tipo de situaciones? Sé que no hay una respuesta única. Ojo, que esto no es recetas mágicas, partimos de esa premisa, ¿no? Pero a lo mejor alguna idea, ¿no? De cómo podría yo intervenir ante una situación de esa. O simplemente deshacer, o sea, dejar hacer y buscarle otra Mm. estrategia. Sé que tenéis muchas más, ¿no? Sí, sí. A ver, eso te vas a encontrar seguro, ¿eh? O sea, que haces muy bien de preguntar. Eh, eh, em, yo creo que hay varios enfoques a esa situación, ¿eh? Una cosa es lo que haces en el momento, en el instante, ¿sí? Lo que es la acción en la práctica, ¿no? Y yo ahí lo que te diría es, sé flexible, ¿vale? Eso es lo que yo haría, ¿vale? Yo cuando empecé a dar clase no hubiera dicho esto, pero ahora sí lo digo, ¿vale? Dirías, podemos ser flexibles, sí, solo es una actividad de clase, ¿vale? ¿No? A esa persona le pueden estar pasando muchas cosas, ¿vale? Le puede estar pasando algo, pues, pues como lo que tú has dicho, que bueno, pues que eso no le motive nada, lo que sea. Le puede estar pasando que le has puesto a trabajar con un compañero, una compañera que se acaba de meter con él en el patio. Le puede estar pasando, yo qué sé, pues que está preocupado por otra cosa y que me está contando ahora que tengo que explicarle ahora no sé qué, ¿sí? Y estoy muy preocupado por tal tema que me está pasando en mi casa o con mis amigos o con lo que sea, ¿vale? O con mi novio o con mi novia, ¿vale? O sea, ahí pueden estar pasando muchas cosas. Entonces yo, en ese momento, flexibilidad, ¿vale? Y luego, eh, eso es otra cosa que yo creo que he aprendido con los años, haría una cosa que yo llamo rascar, ¿vale? Después de la clase. Rascar, averiguar qué pasa, ¿sí? Tratar de profundizar en qué está pasando ahí, qué elementos están entrando en juego para que se produzca esa situación. No es lo mismo que le pase a un solo alumno que le pasen a varios, ¿vale? Si es que es una cosa muy generalizada en la clase, pues igual yo sospecharía que ahí lo que hay es un ambiente muy competitivo, ¿no? Es ¿Vale? cierto. Entonces, igual hay que trabajar por ahí, ¿no? Igual es que simplemente no están valorando que el hecho de poder explicarle una cosa a otra persona, al que ayuda principalmente, y esto lo sabemos porque hay investigación sobre el tema, es al que lo está explicando, fundamentalmente, ¿vale? Entonces, esto, pues, si esto no se sabe, pues hay que decirlo, ¿no? Igual un niño de 6 años, pues tampoco entiende mucho, pero un universitario te aseguro que lo entiende, ¿vale? Y un chaval de la ESO también lo entiende, ¿vale? Entonces, esto se puede explicar, se puede ser muy explícito en por qué hacemos las cosas de una determinada manera y por qué pedimos que se hagan de una determinada manera, ¿vale? Muchas veces la gente, cuando entiende el por qué estás pidiendo que hagas una cosa de una determinada manera, dice, ah, pues vale, entonces lo hago, ¿sí? ¿Vale? Por ejemplo, un perfil de alta capacidad es muy probable que diga, ah, pues ahora lo entiendo, ¿sí? ¿Vale? ¿Sí? Y si el rebote es solamente por eso, pues igual lo conceptualiza en su cabeza y dice, ah, pues vale, pues ahora pues sí, si me puede ser útil y tal, pues venga, bueno, lo hago, ¿no? ¿Sí? Entonces, pueden estar pasando ahí muchas cosas, ¿eh? Entonces, yo rascaría después de la, no es sobre la marcha, ¿no? ¿Vale? Pero después de la clase profundizaría en lo que está pasando ahí. Y esto es una cosa que yo creo que es aplicable a la inmensa mayoría de las situaciones problemáticas que nos podemos encontrar en un aula, en un grupo de alumnos, ¿eh?
no quedarte en la superficie, en el síntoma de lo que has visto, sino tratar de ir más allá. Habrá cosas en las que podrás intervenir y habrá cosas en las que no, ¿eh? ¿Vale? Entonces, yo creo que ahí también está un poco la sabiduría y la profesionalidad de decir, oye, pues yo puedo llegar hasta aquí, ¿sí? Y a partir de aquí, pues la pelota se la tengo que pasar a tal otro profesional, ¿vale? O sea, tengo que pedir ayuda a tal, o tengo que dejarlo en manos de tal, ¿vale? Pero conviene saber muy bien qué es lo que tienes, qué situación tienes delante, ¿no? Qué bueno, has dado un montón de ideas, ¿eh? Me sentía justo cuando estaba hablando, Mariana, también yo soy mucho de los que también me gusta conocer la génesis, ¿no? El origen de por qué pasa algo, ¿no? No solo quedarte, como tú muy bien has definido, en la superficie, ¿no? Esto como lo del iceberg, ¿no? Que solo ves el pico, sino sumérgete un poquito, ¿no? Porque eso te puede permitir ver algunos de esos aspectos que te pueden ayudar a entender, ¿no? Y comprender, ¿no? El por qué, ¿no? Se da esa situación que te he descrito u otra, ¿no? Y también quería aclarar que te he dicho al principio codocencia, no era codocencia, perdona, era coevaluación, que siempre no sé por qué, Coevaluación. pero me confundo, no sé yo, me pasa un montón, Mariana, que siempre digo, Sí. cuando quiero decir Pues coevaluación, empieza con co, digo, digo codocencia, digo, ¿qué me te pasa? Que sale de corrido. es muy didáctico, así que me refería a la coevaluación, no a la, Sí. no a la codocencia. Pues vamos con la coevaluación, sí, porque me he centrado más en el caso concreto, la situación esta que has explicado y así como algunas pautas como generales para el tema de hacer la coevaluación. A ver, una persona puede hacer una coevaluación con otra persona siempre y cuando sepa de lo que está hablando. O sea, si no tiene ni idea, estás perdiendo el tiempo, ¿vale? O sea, no, ¿eh? O sea, yo no te puedo hacer una coevaluación a ti de baloncesto, para entendernos, ¿vale? O sea, sí, porque no sé lo suficiente como para hacerlo a tu nivel, ¿no? ¿Vale? Entonces, no, o sea, tiene que ser algo que esté un poco en mi cabeza, si no, no puedo hacerlo, ¿vale? Entonces, eso primera cuestión. Luego, tener muy interiorizados los criterios de evaluación. ¿Eso cómo lo podemos hacer? Pues, por ejemplo, con lo que hemos dicho antes de mostrar las rúbricas desde el principio, poner buenos ejemplos, poner modelos, tenerlos siempre muy presentes esos modelos, ¿vale? Entonces, eso va bien para interiorizar los criterios. Si los criterios están interiorizados, la coevaluación pues, puede funcionar. Y un tercer elemento que a mí me parece básico es sacar la nota de la ecuación. ¿Mm? Porque la parte de la calificación distorsiona mucho cómo abordas la evaluación, ¿vale? Entonces, haz que la gente se centre en los aspectos descriptivos, ¿no? En los aspectos cualitativos de lo que está pasando ahí y la calificación ya te encargarás tú como profe al final, ¿vale? Pero quitarla ayuda mucho, porque si no, si les dices a los alumnos poneros nota entre vosotros, pues eso puede ser un concurso de popularidad, ¿no? Y eso no. O como dice Juan, ¿no? Un concurso de impopularidad que es mucho peor, ¿no? Exacto. Eso lo dice mucho Juan. Y es así, ¿no? Entonces, mi consejo es quitar la nota de la ecuación y utilizar la coevaluación como evaluación formativa, es decir, durante el proceso, con oportunidad de volverlo a intentar, sí, y de tipo cualitativo. Y esa es la coevaluación que creo que está en nuestra mano, ¿no? ¿Vale? Y luego hay otra cosa que ha salido antes un poco de perfil, que es el tema de la competitividad. Si en la clase hay un ambiente muy competitivo, te va a salir regulinchis el tema de la coevaluación, ¿vale? O sea, la coevaluación, como empieza con co, pues hay que colaborar, no competir, ¿vale? Y entonces, bueno, pues va un poco por ahí, ¿eh? O sea, hay que trabajar cuestiones que tengan que ver con colaboración, generar un buen ambiente de trabajo en la clase, bueno, pues eso, de cooperación entre los alumnos, ¿no? Y eso se puede hacer, ¿eh? Que te voy a contar, ¿eh? O sea, la gente que estáis en temas deportivos y los que trabajáis en temas de educación no formal, etcétera, conocéis muy bien pues toda la batería de dinámicas que hay para generar confianza, colaboración, etcétera, ¿eh? Y eso hay que trabajarlo. O sea, decir a los chavales, poneros a trabajar juntos sin haber trabajado previamente cuestiones de colaboración, de confianza, etcétera, es un poco arriesgado. A mí se me ha venido a todo lo que dices, de manera que, por cierto, me encanta y por supuesto que lo comparto. Mientras te escuchaba, rescataba un recuerdo que tuve aquí en el cole público de mi pueblo, en mis prácticas que tuve en el cuatrimestre pasado, y me encargué de llevar la sesión de educación física, ¿no? Con un grupo de quinto de primaria. Te cuento súper rápido. Estábamos ahí, esa sesión coincidía que era en el campo de fútbol,
grande, pues yo hice mis dinámicas iniciales y tal, y luego pues llegó el momento del juego libre, ¿no? Pues todos querían al campo de fútbol, pues todo fútbol, ¿no? Y me acuerdo que en un momento se fueron los chicos, lo típico, y las chicas se quedaron a un lado, ¿no? Y me quedo yo. Oye, chicas, digo, os pregunto, ¿no? ¿Queréis jugar a fútbol? ¿Queréis hacer cosas? Se quedan así calladas. No, no nos importa ir a jugar a fútbol, porque estaban allí. Ah, digo, perfecto. Digo, chicos, digo, venid para acá. Sí. ¿Habéis invitado a la chica, le habéis sugerido jugar a fútbol? Eh, pero si siempre se lo decimos. Digo, sí, calma, calma, que no solo estoy preguntando. Calma, digo, no pasa nada. ¿Habéis invitado a la chica, le habéis preguntado si quieren? Sí, pero no dicen nada. ¿Eso es cierto? No, no, sí. ¿Queréis? Total, te cuento algo. Se pusieron a jugar todos. Yo hice al principio los equipos, más o menos nivelado para no generar el yo te elijo, te quedas fuera a lo mejor de inicio, ¿no? Para que viera el equipito. Y luego al final del partido fue precioso cómo jugaron entre todos. Yo puse una serie también de normas al principio para que todo el mundo participase. Y termino, Mariana, y esto es verdad que es real como te lo cuento. Cuando termina la sesión, los reúno a todos, siempre hago como ese pequeño briefing, le llamo. Digo, vení, bueno, ¿qué tal? Digo, describe con una palabra que habéis sentido de describir de la sesión. Y saltaba que era un poquito el tío así el más papelillo y me dice, compañerismo. Claro, y estaban todos, ¿estáis de acuerdo? Sí, sí, compañerismo. Nos hemos pasado súper bien, un grito ahí, un, dos, tres, clase, y nos fuimos. O sea, imagínate realmente, ¿no? Lo importante, ¿no? Que es hacer a todo el mundo participar, ¿no? En ese momento también le va dando feedback instantáneo, le da atención al alumnado y no sé, me parece algo que se puede hacer, no es fácil, ¿no? Pero que dice, ostras, la importancia, ¿no? Que tenemos los profesionales de la educación, ¿no? A la hora de generar esos ambientes de aprendizaje, ¿no? Sí, es bonito lo que has contado. Mi pregunta ahí sería, si tuviera otra clase con ese grupo, les diría a las chicas, ¿a qué os gustaría invitar a los chicos a jugar? Uy, qué bueno, anoto, fíjate, siempre se aprende, qué bien, Mariana. Las dinámicas de participación en los grupos hay que hilarlas muy fino, ¿no? Y dar la oportunidad a las personas que no suelen tomar la iniciativa de proponer cosas. Si lo dejas al libre albedrío, en una clase, no te estoy hablando en su tiempo libre, si lo dejas al libre albedrío en una clase, igual lo que estamos haciendo es reforzar unos ciertos roles que ya están instalados en la clase. Entonces, si lo que queremos es que haya más participación por parte del grupo y que en este caso el grupo de alumnas pues tenga más iniciativa, igual la pregunta había que enfocársela a ellas. ¿A qué os gustaría jugar a vosotras? Y luego invitar a los chicos. Y a ver qué sale. Estoy muy bueno. Te lo comento así muy rápido. Ten en cuenta que fue una vez que yo no he sido profesor, Sí, solamente por estuve en supuesto, una por clase y supuesto. lo quería compartir así contigo de manera muy rápida. Mm, También precisamente para tener tu feedback, hablando de feedback, mm. Mariana, ¿sabes? Que casi algo muy breve, pero creo que es un tema importante y ya sabemos cómo está en el tema de los roles y sobre todo en el área de Sí. educación física. Y a mí algo que personalmente soy una persona concienciada, ¿no? Y también sensibilizada con ese aspecto, ¿no? Y el hecho también, pues, poder un poco compartirlo contigo, aunque te lo he comentado de manera súper sucinta, ¿no? Y muy rápida, pero para que al menos tengas una idea y también obtener tu feedback en ese sentido. Y también aquellos que nos puedan escuchar a raíz de la experiencia, oye, entre todos construir las mejores maneras de intervención y reflexionar sobre esta situación que te acabo de describir. Sí, es que lo que has descrito, detrás de la palabra compañerismo hay muchas cosas, ¿eh? Hay muchas cosas. Estamos hablando de valores, ¿eh? Y es una cosa que se hace en la escuela, ¿eh? Y se transmiten y se practican y se desarrollan una serie de valores. El tema es si somos conscientes de cuáles son y de hasta qué punto estamos repitiendo patrones en los que nosotros mismos estamos metidos y hasta qué punto pues nosotros podemos intervenir para tratar de bueno pues de modificar ciertos patrones que igual no son muy equitativos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos en educación física, pues no sé, a mí siempre, por ejemplo, me han puesto de modelos deportistas masculinos, ¿vale? ¿Sí? Yo creo que es una cosa que se puede
se puede cambiar, porque además tenemos muchas deportistas mujeres en fin, que son de primer nivel y que pueden servir perfectamente de modelo para ellos y para ellas, ¿no? ¿Sí? En baloncesto, por ejemplo, pues el equipo español de baloncesto es fantástico, ¿no? Es fabuloso. ¿No? Entonces, bueno, pues oye, pues ¿por qué no hablar de Laia Palau, por ejemplo, ¿no? Menuda crack, totalmente. O sea, tenemos una ¿Sí? referente en el baloncesto femenino tremenda. Bueno, y hace poco Sí, subcampeona del Campeonato de Europa sub-16 contra Francia. O sea, hay una sí, son unas cracks. generación terrible. De hecho, ya aprovecho, como siempre digo, el baloncesto, que es lo que me mola, pero es verdad que Claro. todas las generaciones inferiores, sub-16, sub-17, sub-18, en todos los campeonatos que han disputado en las últimas semanas, Mariana, a ver, es verdad que siempre se habla de los primeros o segundos puestos, pero es que el proyecto talento que tiene la Federación Española de Baloncesto es una pasada, ¿eh? Que luego se ve el resultado, que siempre es lo que ve la gente, ¿no? El resultado final. Si hemos quedado oro, bronce, plata, etcétera. Pero hay un trabajo previo. Sí, sí, hay trabajo de base brutal. Sí, 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 yo lo veo también. Mira, yo vivo en un pueblo que es de 15.000 habitantes y me parece que hay 14 o 15 equipos de baloncesto, ¿eh? En el pueblo, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué bueno! O sea, hay un trabajo de base potentísimo y muchos equipos femeninos, ¿eh? Sí, así que muy bien, o sea, hay que hacer una tarea de base fundamental para promover el deporte, obviamente a todas las edades, pero las que nos tocan a nosotros como profesores pues son las de los jóvenes, ¿no? Muy bueno. Y ya como último detalle, de hecho, las licencias de jugadoras ha aumentado una barbaridad en los últimos 15, 20 años. Bueno, yo de hecho he dedicado mi mayor parte como entrenador a baloncesto. Iba a decir baloncesto femenino, pero no me gusta decir eso, es baloncesto, ¿no? Baloncesto donde juegan chicas, jugadoras, como los demás, ¿no? Y ha sido bueno, a mí me encanta, o sea, me encanta entrenar, ¿no? Pero sobre todo el hecho creo que es necesario, creo que se está mejorando mucho en ese sentido, hay que seguir trabajando, pero el hecho de visibilizar, ¿no? Evidentemente, y Sí. yo aquí no la figura de la mujer, pero vamos, total y absolutamente. Muy bien. Pues ya hemos pasado, estamos ya casi llegando al final de la entrevista, Mariana, y ahora me quería meter de lleno en un artículo que recientemente publicó Lucas Gortaza junto con Martínez de la Fuente y Vega Bayo, que hablaba sobre un poco los sesgos, ¿no? De algunos docentes, ¿no? A la hora de evaluar al alumnado que procede de entornos socioeconómicos, vamos a decir, bajos, incluso que son de otra etnia. Y hablamos de las evaluaciones internas, no de las externas, ¿no? Que son aquellas que cuando el profesorado conoce, ¿no? a su alumnado, ¿no? Y se veía cómo esas evaluaciones, que son en este caso me imagino que de carácter sumativo, ¿no? Se veían afectadas. Uf, eso a mí me hizo, bueno, de hecho me leí el Un artículo, temazo, ¿eh? hice un resumen y yo me quedé, yo me quedé así, manera, digo, wow, ¿en serio que esto está pasando? Es verdad que estaba concretamente, el estudio era del País Vasco, si no recuerdo mal, con una muestra Sí, en Euskadi, sí. del País Vasco, con una muestra, ojo, no es pequeña, de casi más de No, no, 30.000, una no, pasada era una muestra muy grande, sí. tremenda. Y yo cuando leí eso dije yo, wow, digo, ostras, ¿qué pasa aquí? ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Cómo se puede mejorar? Eso, Mariana, un poco quería compartirlo contigo, ¿no? Para saber tu opinión al respecto. Es muy fácil ver los sesgos en los demás, pero es muy difícil verlos en uno mismo. Totalmente de acuerdo. Y cuando te lo ponen delante, pues claro, entras un poco en shock. Esto es un fenómeno conocido, ¿eh? No es solo en Euskadi, tenemos unos cuantos estudios en diferentes países en los que nos dice que eso pasa, ¿no? Entonces, bueno, yo es que yo soy muy partidaria de fomentar la evaluación formativa, ¿vale? ¿Sí? Entonces, que la evaluación no sea para clasificar a la gente, ¿no? Para decir tú sí, tú no, tú menos sí, tú menos no, ¿vale? Sino para que le ayude a mejorar. Entonces, si tú abordas esas evaluaciones con ese enfoque, ya, claro, ya las gafas que te estás poniendo ahí para ver eso, yo creo que son otras, ¿no? Entonces, yo iría un poquito por ahí. Y luego, pues,
corregir a ciegas es bueno, ¿eh? O sea, sin saber a quién estás corrigiendo, ¿sí? Un truquillo, que yo creo que hay mucha gente que lo hace, es no corregirte, si tienes, por ejemplo, una pila de exámenes, no corregirte el examen entero seguido, ¿sí? Porque si te lo corriges entero seguido vas a ir compensando, este por aquí, ¿vale? No, sino ir pregunta a pregunta. Primero hago la pregunta 1 en todos, luego la pregunta 2 en todos, luego la 3 en todos, ¿vale? ¿Sí? Eso te ayuda a centrarte en lo que estás, en lo que estás corrigiendo, ¿sí? Y luego, pues al final lo que haces es sumar internamente esas calificaciones, ¿no? Si lo que estás haciendo es calificar, ¿no? ¿Vale? Pero eso puede ayudar si lo que estás haciendo es calificar, ¿no? ¿Vale? Pero yo insisto en que lo interesante no es calificar, lo interesante es hacer la evaluación formativa, ver lo que sabe, lo que aún no sabe, por qué no lo sabe, darle el feedback correspondiente, poner en marcha procesos que le ayuden a mejorar, a ir más allá, a tener un nuevo reto, etcétera. ¿Vale? Ese es el proceso bonito de evaluación y es cuando lo estás realmente imbricando dentro del proceso de aprendizaje. Ya te digo que cuando yo vi este estudio dije, madre mía, yo espero que no me pase nada similar, porque tú lo has dicho muy bien. Vemos muy bien los sesgos de los demás ajenos, pero luego los nuestros, y algo con lo que yo intento trabajar cada día, ¿no? E incluso como el ejemplo que te he puesto anteriormente, ¿no? Que también lo compartí precisamente por si puedes sacar cosas que sean susceptibles de mejora, aunque sea de manera muy sucinta. Y al final el objetivo, creo, ¿no? De cualquier persona, ¿no? El tener ese cierto escepticismo, mente abierta y sobre todo ser consciente de aquellos sesgos o debilidades, ¿no? O aquellos patrones ya también preconcebidos de nuestro entorno, de nuestra historia de aprendizaje e intentar rompiendo esas barreras para ir mejorando poquito a poco. Pero al final, fíjate, lo importante, y ya también lo digo aquí, que es la evaluación formativa, ¿no? Y el hecho de, como tú decías, de corregir a ciegas, también yo lo había pensado incluso, porque digo, hostia, si no soy capaz yo, porque a veces es difícil, ¿no? Siempre tienes más afinidad, ¿no? Con unas personas que con otras, ¿no, Mariana? Y por mucho que intentes desarraigarte de eso, al final nos condiciona. ¿No? No, es que eres una persona, es que no eres una máquina, eres una persona. Claro. Entonces eso es así. Y de hecho ahora no te puedo decir exactamente los estudios que hay, pero hay algunos que dan, por ejemplo, la misma prueba a corregir a diferentes correctores y la variedad de calificación entre unos y otros es muy grande, ¿eh? ¿Vale? Entonces, yo cuando me dicen, no, es que hay que ser muy objetivo y tal, pues hay que intentarlo, ¿no? Pero es muy difícil. Es muy difícil, primero porque somos personas, segundo porque muchas veces las pruebas tienen una cierta ambigüedad, hay que saber diseñar muy bien las pruebas, que eso es un tema que yo creo que se puede trabajar. De hecho, yo, por ejemplo, es un tema que trabajo con grupos de profesores, el diseñar pruebas con más precisión y que para poder extraer datos interesantes de ahí que nos sirvan para la evaluación formativa y también para calificar si hace falta. Y entonces yo creo que ahí hay un terreno por trabajar, ¿no? Y luego en el tema de las calificaciones, ya no de pruebas, sino de la calificación del curso, del trimestre y tal. A veces tenemos en cuenta cosas que son de cumplimiento, ¿no? ¿Vale? De cumplimiento de cosas que no son curriculares, ¿no? ¿Sí? De si ha entregado tal, si no ha entregado tal. O sea, no, lo que tienes que hacer es mirar si el alumno sabe esa serie de competencias, si las tiene desarrolladas, que marca el currículum y ya está, ¿no? No si en tal ejercicio tuvo una falta de ortografía, pues si luego no la ha vuelto a tener y ya lo sabe hacer, pues porque eso lo tienes en cuenta, ¿no? O sea, yo creo que hay que actuar aquí como con mucho sentido común, ¿no? No se trata de ir a buscar el fallo, ¿eh? Se trata de que el alumno aprenda las cosas. Entonces, si encuentras un fallo, pues primero discierne un poco si eso es una cosa que es un despiste, pues si eso es una cosa que realmente no se lo sabe, pero si es un despiste no le des más importancia, ¿sí? Ahora, si es una cosa que realmente no se lo sabe, porque estás viendo que lo comete varias veces y tal, pues arréglalo. ¿Sí? Dale algunas claves para poderlo arreglar. Y por aquí es por donde creo que hay que ir, ¿no? Cuando ves una cosa que no está conforme a lo que dice, a lo que te estás enseñando, al currículum, etcétera, pues intenta solucionarlo. Qué interesante. Ahora me ha venido a la mente este año, ¿no? En el currículum de matemáticas se hablaba un poco de la distinción entre fallo, error y obstáculo, ¿no? Y viene un poco a lo que tú dices, ¿no? Si el despiste, si es realmente porque no lo ha aprendido, si realmente es porque no ha comprendido el enunciado de la pregunta o del problema, y eso creo que es
muy importante tener en cuenta, ¿no? A la hora de tomar ese tipo de decisiones relacionadas con la evaluación. O sea que me está subiendo un montón escucharte, un poco asocio lo que veo, lo que te escucho. Y bueno, aprendizaje para cuando llegue el momento llegar lo mejor preparado posible y tener, como digo, la mochila llena del mayor número de herramientas. Pues ya te dejo la última preguntilla de esta sección y luego ya las últimas 2 preguntas de cierre que siempre hago, Mariana, a todos los invitados e invitadas. Y vamos a tocar un tema que sabes que ha sido un poco candente en las redes sociales, ¿no? Y que es el tema de la repetición. Yo también vi un metaanálisis brutal de que hice un hilo tremendo que me sirvió también para aprender, ¿no? Y bueno, hay estudios que evidencian que la repetición, dada cómo se estructura, no parece que sea una decisión muy idónea, aparte del coste económico, que creo que rondaba los $11.000 que vi, ¿no? que suponía ello, ¿no? Y bueno, y parece que hay siempre, como todo en la vida, ¿no? Posturas que sí, que no. No sé si esto depende de muchos factores o si hay algunos factores que influyen, pero a mí me gustaría, en base a la investigación que vosotros también habéis llevado a cabo y que destacas también en el libro, además que dice así, ¿no? Dice que es una medida del todo ineficaz y contraproducente para el aprendizaje del alumnado. Es más, es que incluso la antesala del abandono escolar, tan, digamos, profuso que tenemos aquí en nuestro país. ¿Por qué no hay que repetir, Mariana? A ver, porque hacer lo mismo de la misma manera una vez más no es garantía de nada. O sea, no tendrás, o lo haces de otra manera, pero hacerlo igual, ¿no? O sea, eso, yo aquí estoy aplicando un poco mi sentido común, pero aparte del sentido común tenemos bastante investigación al respecto que dice que no, que es contraproducente en el sentido de que el alumno no aprende más por repetir y que además, lo que tú has dicho, es la antesala del abandono escolar, ¿no? En España, concretamente, repite mucho alumnado que en otros países no repetiría. ¿Sí? Es decir, tú contrastas sus resultados en pruebas externas, ¿no? Tipo PISA o así, o otras, con que las hacen en varios países con su resultado académico y tienes que un porcentaje importante de alumnos que en otros países esa prueba tienen el mismo nivel que en España, vamos a imaginar que tienen un nivel X, ¿vale? ¿Sí? La prueba externa, en otro país han pasado de curso, pero en el nuestro muchos se han quedado atrás. Y además hay como hablábamos antes, hay ese sesgo de socioeconómico que penaliza a las clases más desfavorecidas, a los más vulnerables y a los varones, ¿no? Y entonces, bueno, pues partiendo de ahí, yo creo que ahí tenemos que hacer una reflexión colectiva, ¿no? De qué está pasando, ¿no? Y está claro que esta reflexión no es el mes de junio cuando hay que hacerla. ¿Sí? Esta reflexión hay que hacerla a lo largo del curso, ¿no? Y cuando ves que un alumno está ahí, pues, evaluación formativa. Sí, es que la gente se piensa que la evaluación continua es poner notas continuamente, pero es que no es eso, ¿no? ¿Sí? O sea, es detectar el problema y hacer lo posible por solucionarlo desde un punto de vista técnico y didáctico, ¿no? Entonces, como he dicho antes, habrá cosas que igual no puedes arreglar, pero hay cosas que sí, ¿no? Entonces, pues las que sí puedes, pues vamos a tratar de hacerlas colectivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que va por ahí un poco el tema, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer para no encontrarnos con tantos casos a final de curso de decir, uy, tengo una lista de candidatos, bueno, pues eso hay que trabajarlo antes, ¿no? Hay que trabajarlo antes. Y sabemos que hay cosas que son muy eficaces para que los alumnos aprendan bien, ¿no? Y perdonad que sea un poco disco rayado, pero la evaluación formativa es una cosa muy eficaz. La educación es una cosa muy eficaz. Hay una serie de cosas que son muy eficaces y que lo sabemos. Pues vamos a utilizarlas, ¿no? ¿Sí? Va un poquito por ahí. Cuando yo leo estos estudios, Mariana, siempre vemos resultados final, ¿no? Coincido con lo que tú bien has señalado. Es decir, cuando hay un problema, siempre me pregunto cuál es el origen, cuál es la génesis. O sea, antes de que al final, o si deben repetir, no. Porque si llegamos a un punto en el que las cosas vamos a partir a priori de que no se han hecho del todo bien, vamos a llamarla de alguna manera, ¿no? Claro, ya también esa tesitura. Claro, ahí así podemos entrar de sí, no, estudiar cada caso, o al menos eso es lo que yo pensaría, ¿no? Pero claro,
yo diría, antes de llegar a esa situación, me replantearía qué se ha hecho previamente antes para que esa situación se esté dando, ¿no? Y claro, cuando tú ves los datos, cuanto menos te preocupan un poco, ¿no? Decir, oye, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Por qué hay este número tan elevado de tanto de repetidores como de incluso de abandono escolar, ¿no? Aquí en nuestro país, y dices tú, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? Aquí, ¿no? Claro, Sí. yo te hablo desde ciudadano, como ciudadano, y también como estudiante y futuro aspirante a maestro, ¿no? Entonces son cuestiones que a mí, pues la verdad que me preocupan mucho, Mariana. Claro, claro, y está muy bien que te preocupen. Además, es que no hay solamente una cuestión de, o sea, por ejemplo, las investigaciones que hay se centran sobre todo en qué aprenden y qué dejan de aprender, ¿vale? Ah, Básicamente eso es lo que se estudia, ¿vale? Pero es que cuando una persona repite, yo creo que hay otras cosas que entran en juego ahí, ¿vale? Que tienen que ver con su autoestima, su motivación hacia ir a ese centro escolar, y que va a dejar de estar con los que son de su edad, va a estar con los más pequeños. Eso yo creo que no está suficientemente estudiado, cómo eso afecta a la persona, ¿no? A la persona y la huella que deja en ella, no solamente a nivel de aprendizajes, sino a nivel personal, ¿no? Yo creo que eso es un tema que se debería estudiar un poco más. sí, yo fíjate Luego hay también. otra cosa también, perdona, Iván, y otra cosa que también yo he observado, y no tengo datos, pero tampoco tengo dudas, ¿eh? Es que cuando en una clase en la ESO, que es donde yo he trabajado fundamentalmente, cuando en una clase en la ESO se te concentran muchos repetidores, esa clase es mucho más difícil dar clase ahí, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que también es una cosa como para pensárselo, ¿no? A mí es un tema que también me preocupa, como te decía, y cuento un poco rápidamente también fíjate yo ahora mismo, Mariana, yo lo digo, ¿no? Tengo 41 y empiezo en breve mi último año de carrera allí en la Facultad de Educación. Yo venía de la EGB de ser estudiante de sobresaliente, lo tengo que decir. Luego apareció el baloncesto del que hemos hablado en mi vida, me enamoré, me flipé hablando en plata y ya era, quiero ser jugador de la NBA. Mm. Todo el día jugando a baloncesto. Y ya pasé a BUP, también el cambio me impactó, claro, todo me afectó, ¿no? Y ese primer año, Mariana, bueno, creo que aprobé educación física y ética, creo que tenía por aquella época, ¿no? O sea, Mm. imagínate mis padres, los pobres, claro, que yo venía a ser de Claro. sobresaliente, de madre mía, ¿qué le ha pasado al niño? No sé qué, para acá, claro. Y era que no, que me desvié mi foco de atención. O sea, fue tal el impacto que tuve el baloncesto en mi vida que te prometo que es que dejé de lado los estudios. Fue increíble. Luego me pilló la reforma y ya tercero y cuarto más o menos lo saqué ahí, bueno, tirando, ¿no? Un poquito. Mm. Luego pasé a primero, me quedaron dos, pasé a segundo con dos y luego repetí ese año otra vez y luego cuando ya fui otra Bueno, vez, fíjate mi historia, ¿eh? Luego cuando ya fui otra vez repetir y ya estuve ya dos veces, claro. Pues en el primer trimestre me quedaron cuatro con cuatro de media, que me acuerdo de verdad que los profesores me decían, Tony Iván, que sabemos que vales por un poco de tu esfuerzo. Se portaron muy bien conmigo, tengo que decirlo. Pero claro, yo dije, macho, ayúdame un poquito, a lo mejor no me lo merecía, ¿no? Pero en ese momento, Mariana, llegó el primer trimestre y dije, abandono. Digo, ya, mm, aparte, es lo que te has dicho, ya mis amigos no estaban, yo encima soy alto y tengo cuerpo, y estaba allí y yo decía, si parezco aquí el hermano mayor de todo esto, o sea, fue el, un... el- el de Zumosol. Básicamente. Y Eh, Mariana me dio no sé, como una, digo, aquí no pinto nada, me daba hasta vergüenza, te lo prometo, claro. me daba vergüenza decir, ¿qué hago aquí? Tú tienes que haber estudiado, o sea, ya eras más consciente, ¿no? Y no has hecho nada, no te has esforzado lo suficiente. Y a partir de ahí, pues ya me puse a trabajar. Que luego ya a los 30 me dio otra vez la vena, me saqué el bachiller, ya con muy buena nota, me acceso a la universidad, cursé 4 asignaturas de psicología, luego apareció otra vez baloncesto en mi vida, en esta vez como entrenador, dejé aparcados los estudios y luego ya, pues hace 3 años dije, el baloncesto me ha hecho descubrir que me encanta la enseñanza y además sé qué edad me gusta más. Y dije, educación primaria. Y esta es mi historia, así conta muy breve. Y a día de hoy pues me encuentro súper contento, estudiando como nunca en mi vida, leyendo como nunca en mi vida y con muchas ganas de aprender y de escuchar a profesionales como es tu caso, Mariana. O sea que imagínate el cambio, ¿no? En los procesos, al final que la vida no nos depara, ¿no? Sí, es la ventaja de tener un sistema como el nuestro que tiene muchas vías de entrada al sistema educativo, ¿eh? Y que se mantenga, ¿eh?
A mí me gusta mucho cuando me encuentro profesores que vienen, por ejemplo, de la formación profesional y que están dando clase en bachillerato, por ejemplo, ¿no? Bueno, y tienen su formación profesional, luego fueron a la universidad y tal. Es una vía que no es la más frecuente, pero me parece muy interesante y tienen una experiencia que no tenemos, pero yo no he hecho esa vía, que no tenemos los demás y es muy valioso. Eso también hay que destacarlo, como tú bien has dicho, que a veces siempre sacamos lo malo, pero también tenemos esas otras vías para volver. Incluso yo hice el acceso a mayores de 25 para la universidad. Bueno, ahí creo que hay 25, hay más 25, más 35 creo, más 40, ¿no? Si no me equivoco, para todos ¿Así? aquellos que en un momento dado, por las circunstancias que Que sean, te puedas reenganchar, exacto, que puedas volver a reengancharte. Oye, Mm. y al menos bajo mi experiencia, cada vez veo a más gente de edades más, de las mías más o Mm. menos, que están volviendo nuevamente a estudiar, ¿eh? O sea que digo, ostras, qué bueno. Quizá, pues bueno, pues ya como te Qué decía, bien. por los motivos, por las causas que sean, yo las mías fueron porque, en fin, como te digo, el baloncesto me Claro. absorbió por completo. Bueno, pero tú, llegó tu momento y lo has aprovechado, pues muy bien. Sí, sí, no, Claro. Mm, y muy mm. feliz por ello. Pues Mariana, ya sí que estamos llegando ya a la parte final y ya, bueno, las dos preguntillas que siempre hago aquí a todos los invitados e invitadas que pasan por aquí. Y la primera de ellas, que ya te la sabes, ya un poquito antes ya la tenía ahí, la hemos sacado a colación. Y es la siguiente, Mariana, ¿qué libro nos recomendarías, qué libro de educación nos recomendaría a aquellas personas que nos estén viendo? Vale, pues bueno, yo soy muy de libros, ¿eh? Y así que tengo aquí, os he seleccionado unos poquitos, ¿no? Bueno, el primero, como decía Umbral, yo he venido aquí a hablar de mi libro, ¿vale? Entonces, Me encanta. el Vaya, primero, el primero, el primero es nuestro, por favor, ¿vale? algún euro. Aquí que se vea bien, por favor. Ay, qué risa. Bueno, esto que si os apetece, podéis leer el libro. Yo creo que aunque el título sea así un poco anodino, pues luego por dentro está bien. Y es finito, ¿eh? Eso es una cosa que no se dice mucho, pero veis que es finito, ¿eh? ¿Vale? Es muy digerible, ¿eh? Sí, señor. Luego, de evaluación formativa, yo siempre cito este libro de Neusan Martí, Ay, Evaluar para aprender, ¿vale? Que también es finito, ¿eh? Veis que lo tengo aquí, bueno, lo tengo aquí muy, muy trabajado, ¿eh? Para mí, este libro fue un antes y un después en mi formación, ¿eh? ¿Vale? Entonces, bueno, yo lo recomiendo mucho, ¿vale? Yo tenía una idea de la evaluación, pues como la que tiene la mayoría de la gente, o sea, ir allí, poner notas y poco más, ¿vale? Y a mí este libro me abrió mucho la mente, ¿vale? Luego, tiene otro libro, a Neus Sant Martí, que es este de aquí. Bueno, yo lo estoy mostrando en catalán, pero porque salió primero en catalán, pero está traducido, ¿vale? Es Evaluar y aprender un único proceso, ¿no? ¿Vale? Está también en castellano y también es un libro fantástico, ¿vale? Entonces yo lo recomiendo mucho. También de Neus Sant Martí, que, bueno, yo creo que es de las personas, a mí me encanta cómo habla ella de evaluación y lo trabajado que tiene el tema. Y luego, para los que os apetezca leer en inglés, pues os voy a recomendar este, a ver si lo enfoco bien. A ver, sí, se ahí. ve bien, sí. Sí. Formative Assessment de Dylan Williams, ¿vale? ¿Mm? ¿Mm? Este es un libro fabuloso, ¿no? Hay que saber inglés para leerlo, obviamente, pero este es un libro fabuloso sobre evaluación formativa. Y luego y es bastante conocido. Y os voy a recomendar otro que igual no es tan conocido, pero que a mí me gusta mucho, que es este, ¿vale? A ver si lo enfoco ahí. Sí, Grading, se ve ¿vale? bien. And Grading, ¿eh? Bueno, son varios autores, ¿vale? Pero es como una recopilación de diferentes profesores de diferentes etapas que explican un poco pues su experiencia haciendo una evaluación formativa, pues ya sin notas y tal, ¿no? Y yo estos los he conocido, los de Langrading, estos de ahí, es un grupo que he conocido hace ya unos años, la mayoría son de Estados Unidos, pero también hay gente en otros países, hay en Reino Unido, hay en Australia, etcétera. Y tiene un grupo en Facebook, que les voy a dar un poquito de publicidad, que se llama Teachers Going Gradeless, ¿vale? Y si os apetece investigar un poco sobre este tema, pues podéis entrar ahí, vais a conectar con gente a otra escala, ¿vale? A escala más global sobre el tema. Y es una cosa que recomiendo mucho, porque tú al final has dicho, o sea, antes has dicho una cosa, Antonio, que es que en las redes sociales se ha hablado mucho de no sé qué. ¿Las redes sociales dónde? ¿Vale? ¿Las redes sociales dónde?
¿sí? ¿Eh? Porque si amplías un poco, o sea, precisamente las redes sociales lo que nos tendrían que servir es para ampliar un poco nuestro horizonte geográfico. Que para hablar con el que tengo al lado de mi casa, pues para eso no me hace falta una red social, ¿sí? Pero lo que es interesante es para conectar con gente, pues eso, que está más lejos de otros países y tal, ver otras maneras de hacer, que nos pensamos que lo nuestro es como, bueno, que no hay otras maneras de resolver los problemas, de hacer las cosas, de pensarlas, de tal, y hay muchísimas maneras de hacerlo, ¿no? Entonces, a mí eso es una cosa que me ha ayudado mucho. Y de hecho es el motivo principal por el que estoy en redes sociales y animo a la gente a que, bueno, pues a que empiece a seguir a gente y a conectar con gente de fuera porque es muy enriquecedor. ¿Mm? Estoy muy de acuerdo contigo, Mariana. De hecho, yo ahora, a colación de lo que has dicho, bueno, ya contaré más adelante, estoy expandiendo ese círculo más allá de lo que conozco para precisamente enriquecerme de otras experiencias y seguir aprendiendo y mejorando. Al final ese, vamos, ahora mismo es mi mayor objetivo. O sea, que me parece muy interesante eso que acabas de señalar, aparte de, bueno, de todas las recomendaciones de libros que nos has dejado y las sugerencias, ¿no? De la página esta que luego yo me anotaré, como esto está grabado, luego lo miraré bien y por supuesto le echaré una buena ojeada. Y Mariana, ya la última preguntita de esta charla, que también la hago a todo el mundo, y dice así, ¿qué consejos nos daría a aquellas personas que como yo nos queremos dedicar a la enseñanza? Mira que sabía que me le ibas a hacer la pregunta y me la he preparado muy mal. Verás, yo es que, claro, yo cuando empecé a dar clase, yo sabía mucho de lo mío, ¿sí? Pero no tenía ni idea de dar clase. Entonces, me fui pegando de tortas por todos lados. Entonces, creo que no soy la más indicada para dar un consejo a alguien que empieza, porque yo os veo a vosotros que estáis muchísimo más mejor preparados, ¿vale? De lo que estábamos nuestra generación, al menos los de secundaria, ¿vale? Los de primaria, pues imagino que también, porque tenéis un año más de universidad, eso para empezar, eso, no sé, me imagino que algo hará, ¿no? Un año más, que antes eran 3 años. Yo os veo francamente mejor preparados, ¿no? Sí, entonces, consejos, pues que perseveréis, que las cosas no salen bien a la primera, ¿sí? ¿No? Que no os creáis todo lo que os dicen, que cuestionéis, que busquéis, que leáis, que os juntéis con gente a la que veis con ganas de echar una mano, de trabajar juntos. Que a mí una cosa que recuerdo mucho de mi primer año, sobre todo dando clase, yo intento olvidarlo, pero es algo que no se olvida, Se queda ahí en la memoria a largo plazo. hay como una huella. Lo que recuerdo mucho es mucha soledad, ¿no? El primer año de dar clase. Entonces, a mí me hubiera gustado no estar tan sola. Y ese es un poco, si podéis, pues buscar compañía. ¿Sí? Y luego, a nivel profesional, lo otro ya cada cual. Y luego también, otra cosa que con los años creo que es muy importante, ya no para el principio, sino en general, es mantenerse sano. ¿Sí? Sano físicamente y mentalmente. Y entonces cuidarse mucho esa salud física y esa salud mental. Pues dormir bien, comer bien, no hacer el burro trabajando millones de horas. Sí. Luego, a nivel mental, pues tener otras conversaciones con otras personas que no sean del mundo educativo. Y me parece que eso es muy saludable. Continuar viéndote con la gente con la que te apetece verte. Y haciendo actividades que te gustan. Pues si te gusta caminar por la montaña, pues sigue haciéndolo. Si te gusta jugar a juegos de mesa, pues sigue haciéndolo, o lo que sea. No sé, te gusta tocar la guitarra, lo que sea. Pero mantener un poco las aficiones, eso me parece una cosa fundamental. Porque veo gente bastante quemada, ¿no? Entonces, creo que esas situaciones, si nos cuidamos un poco, pues podemos, bueno, evitarlas o hacerlas más pequeñas. Mariana, haz unos consejos, qué tela. Menos mal que no sabías dar consejos tú.
Bueno, de hecho, ahora no, permíteme que ya es la 10ª entrevista y he escuchado ya unos cuantos por aquí y has dicho algo, que bueno, se le pone hasta el oído de punta, macho. El autocuidado. Es que yo miro mucho cuando hablas de autocuidado y también meto lo que he dicho de la soledad. Y me siento muy identificado porque también el entrenador, también a veces sufrimos de esa soledad, Mm, porque nadie se preocupa por esa figura, ¿no? mm, Siempre son jugadores o familia, no voy a decir que nadie, una exageración, ¿no? Pero que pasa como a un plano muy mm. entre comillas y escondido, ¿no? Y ese aspecto del autocuidado, de mantener esos hábitos saludables, cada uno los que decida en su parcela personal, Exacto. Los que tengas, sí. los que sean, vamos, me parece algo, vamos, Mm, extraordinario. O mm, sea, es verdad que mm, no lo ha dicho nadie, hasta el momento. O sea, eres la primera que has mm, nombrado ese mm, consejo de autocuidarse, ¿no? De mantener esos hábitos mm. y cuidar mente y cuerpo. Yo procuro Sí, es que hacerlo, es ¿eh? es que es un trabajo muy exigente, ¿eh? Muy exigente a nivel físico, ¿eh? ¿Eh? Y a nivel mental, ¿eh? Que es una cosa que, no sé, la gente no lo dice, pero es que es muy exigente, ¿eh? Sí, o sea, estarte ahí unas cuantas horas de pie y tomando decisiones continuamente, pum, 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 y mediando y tal, y preparando cosas y teniendo un montón de cosas en la cabeza, eso es muy, muy cansado, ¿eh? ¿Vale? Entonces, una persona para hacer eso bien necesita estar bien. Está, sí, sí. Mm. Totalmente. Y aparte también rescato un poco lo que dijo Mónica, también he ganado sobre también el tema de la voz, ¿no? Que también se la Ah, poco, porque al fenomenal. final Mm, la voz también se ve y hay gente que se da de baja porque la voz ya se le raja o se le rompe, ¿no? sí, sí, yo el primer año dando clase tuve varias afonías gordas, ¿eh? De estarme igual 5 o 6 días sin poder hablar, ¿eh? Que no me había pasado en la vida, ¿eh? Y Fíjate. además, bueno, y yo, por ejemplo, yo canto, ¿eh? O sea, que tengo técnica y tal, pero aún así, destrozado. Por eso creo que es que hay que cuidarse muchísimo. Mm. No te digo Totalmente, como un campo de carreras, pero vamos, ahí, ahí. Mm, totalmente mm, cierto, ¿no? Ese cuidado. Y luego, yo he estado unos pocos meses, pero claro, no he estado como el profesor principal, ¿no? Obviamente, ¿no? Estaba ahí más bien de escucha, mm, apoyaba, algunas veces sí lleva algunas clases, sobre todo, especialmente de educación física. Ahora, me vieron que era de baloncesto y dijeron, este lo dejamos aquí, que vemos que contar un poco el tema. Pero como entrenador, por ejemplo, que nosotros teníamos entrenamiento a lo mejor de 2 horas, a lo mejor en un día, Mariana, eran 2 horas y yo había días que terminaba bastante agotado, como tú dices, cognitiva y físicamente, y yo sí, digo, sí. madre mía, si tengo que estar de lunes a viernes 5 o 6 horas, ¿no? Mm, Una clase, otra, y yo creo que esto también muchas veces no es que no se hable, pero en las facultades tampoco se habla tanto de esto, me explico, ¿no? Que toda la gente, no, desde la barrera, ay, es que me gustan mucho los niños, no. Oye, fantástico, eso es maravilloso, pero que luego nada sentido un día y otro ponerte allí, toma de decisiones, como tú comentas, no solo con el alumnado, con tus compañeros, compañeras, familias. O sea que es bonito, pero también tiene su complejidad y sí, su responsabilidad. sí, sí. Luego también se disfruta mucho, ¿eh? O sea, que tiene su lado bueno, ¿eh? Yo, por ejemplo, una cosa que me he encontrado respecto a otros trabajos, porque claro, yo, en fin, conozco mucha gente, tengo amigos, familia y tal, y cada uno se dedica a una cosa, como es normal, ¿no? Y yo lo que noto es que es un sector en el que, igual que trabajas, normalmente la mayoría de la gente son buenas personas, o sea, son gente que quiere ayudar, que quiere cuidar, que se preocupa por los demás, ¿vale? Y eso es muy agradable tener eso en un entorno laboral, ¿no? Que hay otros entornos laborales en los que esto pues, es mucho más agresivo, ¿no? Entonces, eso es una cosa también que rema un poco a favor, ¿no? Y estoy hablando muy en general, ¿eh? Que luego siempre hay casos por ahí que igual Claro, no, ¿eh? Pero, pero que yo la mayoría de la gente que me encuentro en el sector es gente, pues eso, con la que te apetece estar, ¿no? Y eso es un plus. totalmente. Mm, Ya a pesar de esto que he dicho, hombre, yo estoy estudiando mm, para ello, o sea, yo tengo claro a lo que quiero dedicarme y a esa experiencia también que he tenido unos cuantos meses me ha hecho corroborar más que quiero dedicarme a ello, ¿no? A ser maestro y me parece una profesión súper bonita y aparte que a los niños también, no sé, a mí me fascina y luego también el feedback, el cariño, ves también cómo van progresando cuando son más pequeñitos, digamos, esos avances también se ven de manera más significativa, ¿no? Que a lo mejor se les llama más mm. adultos. O sea, que me parece a mí personalmente, que por eso también me estoy ahora dedicando a estudiar para conseguir alcanzar ese objetivo, me parece una profesión tan preciosa como necesaria y extraordinaria. Muy bien.
Pues te deseo lo mejor y te deseo muchas alegrías en tu futuro profesional. Muchísimas gracias, Mariana. Pues hasta aquí ya la charla. Ha sido de verdad, Mariana, un auténtico, de verdad y verdadero placer charlar contigo. Es un gustazo escucharte. Me he quedado con muchas cosas, me he puesto, luego evidentemente me la volveré a ver, seguiré tomando anotaciones y bueno, no quiero despedirme nuevamente sin, por favor, es que lo digo, yo sé que muchos y muchas ya lo tenéis, ¿vale? Pero si hay algún despistado por ahí, por favor, ¿eh? Por favor. Y lo digo de corazón, ¿eh? Es un libro, es brutal, ¿eh? Y además es fácil, no es un tochón que digas tú, oh, es muy digerible, muy práctico, muy reflexivo y nuevamente desde aquí os lo recomiendo a todas las personas encarecidamente. Mariana, lo dicho, de verdad que muchísimas gracias, que te deseo también lo mejor en este nuevo inicio de curso, con todos tus proyectos, con todos aquellos retos que tengas presentes y de verdad un verdadero placer el haberte tenido aquí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Antonio Iván. Ha sido también un gusto hablar contigo y ya está. Espero que nos veamos en otra ocasión y a ver si puede ser en persona, ¿no? Yo también lo espero y tomamos nota de ello. Y nada más, al resto de personas que esté ahí detrás de la pantalla, como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención. Cualquier comentario que tengáis al respecto, dudas, como siempre digo, dejad vuestro comentario, a ser posible, como siempre digo, constructivo. Y nada más, esto es todo. Nos vemos en la próxima edición. Chao. Loose change for getting down.